¿Sí? Ya, vamos a orar para comenzar. ¿Ya? Señor, gracias le damos por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tenemos la posibilidad siempre, como digo, de tener un lugar donde venir y congregarnos, Señor, y algo que nosotros vemos muy normal, pero hay lugares en el mundo que este privilegio que tenemos nosotros, Señor, es a costa de la propia vida, Señor. Así que te agradecemos porque podemos, Señor, tener este lugar y te pedimos que puedas hablarnos a nuestro corazón, Señor, y recargar nuestras pilas, Padre, para toda la semana. En nombre de Jesús, amén. Bueno, estábamos haciendo un paréntesis, ¿cierto? Porque estamos viendo el libro de Lucas y dentro del libro de Lucas hicimos un paréntesis para poder estudiar todo lo que es profecía. Y como mi papá se enfermó, estamos haciendo otro paréntesis para retomar lo que habíamos dejado el libro de Lucas y nuevamente va a volver lo que falta de profecía que no hemos visto. Y antes de empezar, se lo comentaba hoy día a la Yani mientras veníamos en el auto, otro paréntesis. No sé si han escuchado, bueno, hemos visto todo lo que está pasando con la guerra y todo lo que, cómo nos pegó, ¿cierto? La subida de la benzina, todas esas cosas, pero una de las cosas que me llamó la atención el otro día en un noticiero de aquí de Chile que decían que las Naciones Unidas están quebradas. ¿Por qué están quebradas? Porque su principal, ¿cierto?, que le ponía las lucas que Estados Unidos las sacó, o la gran mayoría. Chile, de hecho, dijo a través del presidente que no iba a tirar platas para afuera, no hay platas para darle al resto y no para el país. Y la conclusión fue que si es que no había un cambio, de aquí a fin de año las Naciones Unidas quebraban, 100%, porque no tenían plata, ¿cierto? Entonces me llamó la atención porque la Biblia dice que el último reinado, ¿cierto?, es los 10 dedos, pero es una prolongación también del Imperio Romano, ¿cierto?, donde son 5 dedos de la mano del pie derecho y del pie izquierdo. ¿No será que las Naciones Unidas puedan quebrar y se levante un nuevo sistema del Medio Oriente con Europa? Porque acuérdense que el Imperio Romano son las dos piernas, o sea, son dos partes. Una parte era el Medio Oriente y otra parte Europa. Pudiera ser que se está orquestando todo para tener un nuevo sistema mundial donde sabemos que de esos 10 reinos se va a levantar un cuerno pequeño y va a ser el que gobierne. Entonces lo que está pasando hoy en día con la subida de la benzina, con la subida de los alimentos, también es el preludio para el tercer sello, el racionamiento mundial de alimentos, porque no va a haber alimentos. Entonces era algo que quería compartir con ustedes porque creo que hoy más que nada tenemos que estar fuertes en nuestro compromiso con Dios y entender que estamos pasando lo que dice la Escritura, los principios de dolores. Así que, pero esperamos en el rapto antes que eso ocurra. Bueno, vamos a abrir ahora, cerrándose el paréntesis, en Lucas 19, donde lo último que vimos que Jesús, ¿cierto?, le devolvió la vista a un ciego, ¿cierto?, mientras va camino a Jerusalén para cumplir las profecías acerca de su muerte, ¿cierto? Antes de eso también vimos el tema de cuando el joven rico estuvo con él y Jesús le dice lo que tiene que hacer para llegar a la vida eterna, ¿cierto? Y ahora Jesús tiene una desviación a Jerusalén que se va a Jericó. Se va a Jericó porque nosotros sabemos ahora, pero en ese momento nadie lo sabía más que él,
había algo que él tenía que hacer en Jericó. Y iba a haber un encuentro personal con Zaqueo, que hemos cantado los que somos más antiguos canciones y sabemos quién es Zaqueo. Entonces, Jericó queda aproximadamente entre 25 a 30 kilómetros de Jerusalén. Entonces, ese es más o menos lo que va a quedar de distancia para Jesús para llegar a cumplir la última parte de su ministerio. Y quiero leer primero desde el versículo 1 al versículo 10 y ahí vamos a ir viendo algunas cosas respecto a esto. Dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Cierto? Como les digo, Jesús ya va camino a Jerusalén, pero decide entrar a Jericó, ¿cierto? Y al enterarse Zaqueo que Jesús iba a pasar por ahí, quería verle. Pero aquí tenemos algunas características. Hasta el versículo 3 dice que era publicano, era rico y era pequeño de estatura, era enanito, ¿cierto? Entonces, los publicanos, todos sabemos que eran vistos como traidores al pueblo de Israel. Pues los publicanos eran contratados por el Imperio Romano para recolectar impuestos. Y cada vez esos impuestos siempre iban siendo más feroces y ellos, a su vez, exageraban el impuesto a través de la extorsión y el cobro excesivo. Así ellos también obtenían una tajada de lo que se le estaba quitando, en este caso, a los judíos, ¿cierto? Entonces, ya que ellos estaban trabajando para Roma y extorsionaban a sus hermanos judíos, los judíos los miraban como algo que no se podía tolerar. De hecho, sabemos que dentro de los discípulos tenemos a Mateo, que Mateo también era republicano. Pero ojo, dice que Zaqueo no solamente era republicano, publicano. Es que ese es mi presidente. No. Publicano, sino que también era el jefe de ellos. Era su jefe. Y aparte de ser su jefe, era rico. O sea, imagínense una pirámide, ¿cierto? De estas que hoy sabemos, donde yo te quito a ti, ¿cierto? Pero como yo soy tu jefe, viene el de arriba y le quita también al publicano. Le dice, oye, ¿cuánto sacaste? No, les quité 20, ya ahora de los 20, 10 para mí. Entonces, yo creo que era odiado por el pueblo judío y entre los mismos publicanos. Entonces, podemos ver que él había acumulado una fortuna, porque dice que era rico, ¿cierto? Pero también dice que era de estatura pequeña. También hay que entender que los publicanos, como eran vistos como traidores, no podían ir al templo, no podían ofrendar, no podían hacer todos los rituales que hacían los judíos, ¿cierto? No participaban en ninguno de esos ritos. Entonces, eran, entre comillas, ricos, pero también excluidos de los judíos. Lo más probable es que muchos de ellos no les importaba, porque si tengo plata, no importa, pero sigo adelante. Pero en este caso, vamos a ver que Zaqueo, a pesar de ser el jefe y de ser rico, tenía una necesidad real de encontrarse con Dios. Y al saber, ¿cierto? Dice que Jesús en el 3 iba a pasar por ahí, él quería verlo. ¿Y qué hizo en el 4? Dice, y corriendo delante de qué? De Jesús y de todos de los que lo seguían, subió a un árbol
sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, imagínense esta situación, digamos, el presidente, ¿cierto? Que sabe, y lo vemos nosotros entre la multitud, pero no solamente lo vemos, sino lo vemos pasando por la multitud y lo vemos trepando un árbol y estar encima del árbol. O sea, igual debía haber sido algo para los que estaban ahí, algo peculiar. O sea, ¿por qué el jefe de los publicanos está metido aquí y más encima se subió un árbol? O sea, a lo mejor algunos dijeron, oye, apedrémoslo, aprovechemos de pegar, no sé, alguna cosa. Entonces, en el 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿cuál? Donde Zaqueo estaba en el árbol, que ojo, era un árbol que tenía ramas ya de muy baja estatura y ya le salían ramas, entonces como era bajito, a través de eso él pudo empezar a trepar y poder llegar a una altura donde la gente normal no lo tapara y así poder ver en este caso a Jesús. Cuando llegó Jesús a aquel lugar en el 5, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo me imagino a Jesús, o sea, cuando uno ve las películas, ¿cierto? Que todo lo que nosotros hemos, digamos, más o menos guardado en nuestro cerebro de que se ve, a lo mejor uno lee y dice, Jesús miró para arriba y dijo, oye, Zaqueo, baja. Yo creo que Jesús se rió, dijo, está ahí arriba, pero primero Jesús, aquí no, nos dice que Jesús conocía a Zaqueo, pero lo llamó por su nombre. Jesús lo llama por su nombre y le da una orden. Le dice, Zaqueo, date prisa. O sea, ser rápido. Desciende, baja ahora, ¿cierto? Porque hoy es necesario, ¿cierto? Que dice que yo pose en tu casa. Y yo puse aquí, qué increíble sería que Dios te dijera hoy que iría a tu casa a comer. Sería maravilloso. ¿Y qué pasó? Zaqueo no lo pensó. Obedeció a la orden que Jesús le daba de bajar del árbol para ir a su casa. Porque si ustedes leen un poco más abajo, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces podemos ver que Zaqueo no solamente da el primer pie para poder adelantarse a Jesús, subirse al árbol y mirarlo, porque él quería mirarlo, quería ver con sus ojos lo que ya realmente a lo mejor había escuchado, porque Jesús en este momento de su ministerio, Jesús era más que conocido. Recuerden que en una semana más probablemente él vaya a ser muerto, vaya a ser entregado, entonces él ya está prácticamente terminando su ministerio. Él ya sanó a muchas personas recibieron la vista, muchos cojos, cuantos endemoniados. Entonces, Zaqueo de verdad en Jesús buscaba una forma de volver a tener una reconciliación con Dios. Él no sabía cómo. Él no sabía cómo, pero él, sin saber, dio el primer paso. Y Jesús, a su vez, sí iba con la intención de poder volver a encontrar a esta oveja perdida de Israel. Entonces, dice, y aquí vemos el pueblo, ¿cierto? Lo que hemos leído y hemos estudiado en muchas ocasiones. Dice, y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que era pecador.
Cuando un judío, quiero que entendamos, cuando un judío comía, iba a su casa y comía con otro, era muy solemne esto. Ellos hacían uno, ¿cierto? Y el dueño de casa, lo que hacía, siempre cuando entraba le ofrecía limpiarle los pies, ¿cierto? Sus manos, porque recuerden que en ese tiempo era con chala y no había nada de cemento, era todo tierra, ¿cierto? También le daba un vaso de agua si era necesario, si tenía sed, y tenían una comunión. Entonces lo que Jesús estaba haciéndose uno con él en ese momento, y los judíos lo sabían, y decían que murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿A Jesús crees que le importó eso? ¿Ustedes creen que a Jesús le importó que los otros dijeran que él se metió en la casa de un pecador? No era así. Jesús venía a buscar, como les decía, lo que se había perdido. Entonces Zaqueo, lo más probable es que estaban disfrutando ya de la cena, ¿cierto? Estaban comiendo, estaban disfrutando de este tiempo, y Zaqueo estaba con su corazón a mil. Zaqueo realmente estaba con un corazón que veía que Dios había escuchado su súplica, a lo mejor por mucho tiempo. Pero ese día Jesús había llegado, y Zaqueo, puesto en pie, ¿cierto? Vuelvo a decir, era pequeñito, a lo mejor se subió en algo y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, primeramente, Zaqueo, jefe, no olvidemos eso, jefe del publicano, le dice a Jesús: Señor, reconociendo que en Cristo había una autoridad. Pasa, permiso igual. Entonces Zaqueo lo reconoce como autoridad y le dice: Señor. Y aquí hay cosas que nosotros tenemos que también podemos aplicarnos a nuestra vida. Nosotros hemos dicho eso y hemos entregado nuestro corazón a Cristo, y entendemos que Cristo, que Jesús es el Señor de nuestras vidas, porque podemos ser, como escuché por ahí, cristianos intelectuales, saber, y saber mucho a lo mejor, pero nuestro corazón está lejos del Señor. De hecho, tenemos un ejemplo que recién vimos la semana pasada. El joven rico guardó todos los mandamientos, y desde pequeño, pero se quedó hasta ahí porque intelectualmente él sabía lo que tenía que hacer, pero su corazón no estaba rendido. Y es impresionante porque Jesús, después de todo lo que le pide, le dice: ven y sígueme. Imagínense lo que ese joven rico podría haber hecho en las manos de Jesús. Pero dice que se entristeció porque tenía mucha riqueza. Sin embargo, Zaqueo le dice: Señor. Y lo primero que hace, dice: voy a dar todo lo que yo tengo. La mitad en realidad. La mitad de lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres. ¿Cierto? Y era algo también que los judíos, bueno, tenemos las enseñanzas que Dios les dejó en el Antiguo Testamento a los judíos, donde habían cosas que los judíos debían hacer, como ver a las viudas, ayudar a los pobres, y Zaqueo está haciendo un cambio de vida de 180 grados, y está diciendo: ojo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo pude recolectar, la mitad se lo voy a dar a los pobres. Pero más que eso, dice: y si a alguien le he defraudado, es decir, él está reconociendo
que sí, a alguien le robó. Pero si él ya olvidó eso, y si alguien viene y dice, pero tú me defraudaste, te lo voy a devolver 4 veces. Y miren lo que dice Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, a todos los que murmuraban, ojo, él también es hijo de Abraham. Él es tan judío como todos ustedes que están aquí. Porque el Hijo del Hombre, un título que solamente puede tener el Mesías, en este caso Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí no es porque Zaqueo dio sus bienes, porque podemos, si fuera por eso, no tendría ningún efecto en este caso la muerte de Cristo, porque yo podría decir, bueno, yo gano tanto, Señor, yo voy a dar la mitad y voy a ayudar al resto y bueno, con eso tengo mi salvación, pero no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es a través de la salvación, a través de Jesús. Entonces, aquí tenemos un contraste bien marcado entre Zaqueo, publicano, y el joven rico, quien se había pegado a su riqueza, quien era un cristiano, tal vez, digámoslo, nuestra vida contemporánea, un cristiano de acá. Pero cada uno de los que estamos acá sabemos qué hacemos en la semana. Sabemos cómo hablamos, sabemos lo que decimos, lo que vemos, dónde vamos y qué pensamos. Y algo que yo siempre he repetido y se lo digo a mis hijos, en el caso mis hijas, y también a mi señora, que era lo que mi papá me decía a mí, cuando tenemos una decisión difícil que tomar. ¿Jesús iría aquí? ¿Jesús haría esto? ¿Jesús vería esto? Y si la respuesta es no, no lo hago. No lo hago. Pero es que podría, no lo hago. Nuestra confianza tiene que ser puesta 100% en Jesús, más hoy en día que ¿cómo se llama? Las cosas que están pasando. Yo soy el primero, yo soy una persona súper ansiosa, soy una persona que soy súper calculador. Y cuando supe el tema de la benzina, todo, yo saqué cálculo, dije, me va a pegar así. Y no les voy a mentir, no ha sido fácil. Pero todos los días yo le pido a Dios que me dé la paz y la tranquilidad para confiar en Él. Porque cuando estamos tranquilos y no estamos pasando por nada, es súper fácil decir, Dios, yo te amo. Pero cuando no hay trabajo, cuando el trabajo que yo tengo no es el que yo quiero, cuando yo me he esforzado y a lo mejor eh, trabajé en la construcción, trabajé limpiando desagüe, y uno dice, pero oye, yo estudié para otra cosa, ¿qué onda? ¿Por qué estoy aquí? En esos momentos uno tiene que, es donde nuestra fe es probada. Y hay veces que nos vamos a caer, pero de hecho yo estaba, creo que fue el viernes, que pensaba y decía que cuando uno peca, porque todos pecamos, ¿cierto? Es el momento que más Dios quiere que vengas a Él. Pero es que pequé y nuevamente hice lo mismo que dije que no iba a hacer. Pero Dios está esperando que en ese momento tú vuelvas y tú le pidas perdón. De nuevo pequé con lo mismo, no importa, yo te perdono. No significa que vamos a estar todos los días pecando por lo mismo, que no, porque hay veces que todos tenemos debilidades, todos pegamos a veces con algo que es a lo mejor nuestro tacón de Aquiles, no lo sé, pero eso no significa que Dios no te perdone, que Dios no te ame, pero hay que volver a Cristo,
Esa es la idea de, ¿cómo se llama? Y el final, el- la consumación de la muerte de Cristo, de que cuando pequemos, abogado tenemos para con el Padre a Cristo. Y cuando venga a su mente decir, Dios no te la perdona, mira, de nuevo caíste en lo mismo, dijiste que no ibas a hacer esto y lo hiciste, ese es el diablo. Ese es el diablo que está ahí, que está diciendo, no vuelvas a tener una relación con él, mejor vive tu vida. Hace todo como quieras, pero no es la idea. Hay que reconocer como Saqueo que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para que ocurra lo mismo que pasó aquí. Ese día llegó la salvación a la casa de Saqueo. Vamos a continuar y ahora vamos a ver una parábola que Jesús va a decir en este caso, y se la voy a leer y después la vamos ¿cómo se llama? A compartir. Dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pasó Saqueo, ¿cierto? Ya pasó la noche, todos durmieron ahí, y Jesús se dirige nuevamente a Jerusalén y dice, ¿cierto? Que ellos pensaban y creían que Jesús lo que iba a hacer ahora, en este momento, iba a instalar su reino allá. Y iban, pero con el corazón hinchado, imagínense, nuestro Señor, el Mesías, ahora lo va a hacer. Ahora van a ver ¿cómo se llama? Los romanos, ¿quién es nuestro Dios? Entre ellos, Judas. Judas entrega a Jesús porque Judas tenía este pensamiento. Judas pensaba que Jesús iba a librarlos del yugo romano. Sin embargo, su decepción fue tan grande que permitió que Satanás entrara a su corazón y lo vendiera por 30 monedas de plata. Entonces, Jesús dice aquí, dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco fuiste fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina tal cual, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará más. Se le dará más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí.
Esta parábola de las minas, ¿se acuerdan a alguna parábola que nosotros hayamos visto? ¿Cierto? A la de los talentos, justamente. De hecho, los talentos tienen un valor y las minas también tienen un valor, pero las minas tienen un valor mayor. De hecho, estaba viendo que eran como 3 salarios. Entonces, eh, algunas personas, ¿cierto?, suponen que es la misma parábola, pero hay diferencias que hacen que no sean la misma. La parábola de las minas se dijo en el Monte de los Olivos. O sea, el de las minas se dijo camino entre Jericó y Jerusalén. La parábola de los talentos fue contada, como dije, en los montes de los olivos. La audiencia de las minas era una multitud grande. La audiencia de la parábola de los talentos era los discípulos por sí mismos. La parábola de las minas trata sobre las clases de personas, siervos y enemigos. La parábola de los talentos se ocupa solo de siervos comprometidos. En la parábola de las minas, cada siervo recibe la misma cantidad, y en los talentos, cada siervo recibe una cantidad distinta. Además, el rendimiento es distinto. En la parábola de las minas, los siervos informan las ganancias, 10, 5 y ciertos menores. En la parábola de los talentos, todos los siervos buenos duplican su inversión. En la primera, los siervos reciben regalos idénticos. En la última, los buenos siervos muestran una fidelidad idéntica. Y miren, aquí vamos a identificar algunas cosas. El noble y las minas. El hombre noble, ¿cierto? Y las minas. El hombre noble es Jesús, que va a un país lejano para recibir un reino, ¿cierto? Y las minas, como les dije, es un valor, es como decir una cantidad de dinero. También vamos a ver la fidelidad de los hombres, la negligencia, el juicio y cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestra vida. La parábola, ¿cierto?, que estamos viendo es una parábola que nosotros podemos aplicarla a nuestra vida, ¿cierto? Pero también es súper importante porque dice que vamos a tener recompensas. Y yo no sé si ustedes saben, pero hay recompensas de parte de Dios que las vamos a ver. El punto más básico de esta parábola es que Jesús, ¿cierto?, es quien iba a reinar. Pero dice que se iba y volvía. O sea, está dando a entender para nosotros que estamos viéndola, ¿cierto?, desde esta perspectiva, que Jesús le está diciendo, ojo, yo no voy a reinar ahora. Está diciendo que su reino es para más adelante, no para ahora. En ese momento, cuando ellos pensaban que los iba ¿cómo se llama?, a derribar al imperio romano, Jesús le está diciendo, no, mi reino no es ahora. Habría un periodo de tiempo donde el rey estaría ausente físicamente. Jesús no está aquí físicamente, pero no nos dejó solos, pues nos dejó su Espíritu Santo. Y eso lo podemos buscar, ¿cierto?, en Juan, capítulo 14, del 15 al 18. Y dice así: si me amáis, condicional, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y estará en vosotros. ¿Y qué dice el 18? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, cuando vemos que dice que se fue a un país lejano para recibir un reino, es cuando Jesús se fue en Hechos 2,
fue tomado por una nube, pero el mismo, un ángel dijo, tal como ustedes lo ven que se va, así volverá. Entonces está tomando esto, se está yendo, pero como les digo, no nos está dejando solos. En Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entonces está hablando de un periodo, en este caso él, que tenía que trabajar porque iba a llegar un momento que se tenía que ir, que ya no iba a estar. Pero sí, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Jesús nos dejó ejemplo, por lo que debemos usar lo que Dios nos ha dado para su gloria. Y me tomé ¿cómo se llama? El tiempo para decirles cuáles son las recompensas que Dios, de una forma que yo creo que no sé por qué lo hace porque Dios no más, ¿cierto? Nos quiere y nos va a dar a aquellos que seamos fieles en el cargo. ¿Ya? Y estas son 5 coronas. Y las vamos a buscar. Miren, la primera corona está en Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25. Y dice, todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona, ¿cierto? Incorruptible. O sea, ya tendremos una corona otorgada para aquellos que vencen la naturaleza pecaminosa, los que dominan sus pasiones y los que perseveran en esta carrera. Nuevamente, lo que les decía antes, no significa que no vayamos a pecar, significa que perseveramos en esta vida cristiana que no es fácil, menos ahora. Tenemos la corona de justicia, que está en 2 de Timoteo 4:8. Y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cierto? Yo le digo, o sea, yo todos los días oro y le digo, soy yo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vienes? A veces me acuerdo mucho lo que estábamos estudiando nosotros ahora cuando el profeta Daniel estaba revisando, ¿cierto? Y se dio cuenta que estaba pronto a cumplirse el tiempo de que Israel estaba preso por sus enemigos, por lo que había hecho y lo que hemos estudiado de cómo se llama el tiempo que Israel no hizo descansar la tierra y todo, y se está dando cuenta que se está acercando el tiempo, y Señor, ¿cuándo va a ser? O sea, estamos justos. Y a veces, de hecho, me pasa siempre Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Ya estamos ahí, o sea, de hecho nosotros no tenemos la fecha, porque dice que el día y la fecha nadie lo sabe, pero entendemos que estamos, no sé, o sea, yo ojalá fuera este año, pero aquellos que amamos la venida del Señor, tendremos la corona de justicia.
Busquemos la corona de la vida, que es entregada a los que perseveran bajo las pruebas, los sufrimientos, y a los mártires que son fieles hasta la muerte. La vamos a buscar, ¿cierto? En Santiago 1:2. Es 1:12, disculpe. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Busquemos en Primera de Pedro 5:4. Y aquí encontraremos la corona de la gloria, que está reservada para los líderes, pastores y aquellos que sirven a la iglesia con alegría y ejemplo, no por obligación. Dice en el 5, versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, esta es una corona especial para aquellos que están en el ministerio, ¿no? Y estar en el ministerio, por favor, que no se entienda que es el que está sentado solamente acá, o el que toca, o el que canta. El ministerio es para aquellos que sienten de alguna forma ayudar para que todos estemos cómodos en el lugar. Eso significa, como lo hemos visto ya en varias oportunidades, desde ordenar la silla, limpiar los baños, no sé, preparar el lugar donde tomamos tecito, café. Entonces, todos aquellos que con un deseo en su corazón, de verdad, no una imposición, ayudan para la obra, van a recibir esta corona de gloria. Y hay una última corona, que es la corona del regocijo o el gozo, que la podemos ver en Primera de Tesalonicenses 2:19. Conocida también como la corona del evangelismo. Y esta está dada a quienes ganan almas y llevan a otros a Cristo. Y dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, aquí Pablo está diciendo, ojo, ustedes, ¿cierto? Son mi corona, pero Cristo sí te va a dar una, por aquellos que realmente tienen el deseo de poder llevar a otros al Evangelio. Es súper importante, ¿cómo se llama? El obedecer lo que Cristo dejó estipulado, ir y hacer discípulos. No significa, ¿cómo se llama?, que a lo mejor hacerlo la tonta de la loca, porque yo creo que hay formas y formas. Antes se hacía a través de conciertos. Mucha gente iba a los conciertos cristianos y había mucha gente que aceptaba al Señor en esos conciertos. Pero Dios ha ido cambiando a veces la forma. Personalmente a mí me agrada más el tú a tú con una persona, porque uno también puede ver y entender si esa persona está dispuesta. Porque hay gente que ha estado con esas personas que uno le dice, oye, pero mira, si esto es blanco, y te dice, no, es negro. Le dice, pero oye, es blanco. Mira, es blanco, blanco. No, es negro. Entonces, ¿Dios puede hacer una obra? Claro que sí.
Pero uno también entender cuando la persona te va a decir que no, o sea, y como dice aquí el Señor, cuando dice que llamó a 10 siervos suyos, esos siervos somos nosotros los siervos, que nos ha dado distintas minas, distintos dones, digámoslo así, llevémoslo a nuestra actualidad, para poder llevar a personas al Evangelio. Pero ojo, que aquí también nos dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Se acuerdan cuando decían el pueblo judío, crucifíquenlo, crucifíquenlo? ¿A quién quieren? ¿Al rey? No, a Barrabás. A Barrabás, y que la sangre de este justo sea sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Jesús está diciendo claramente, me voy a ir, pero ustedes no me aceptaron. Y pudimos ver por la historia que el pueblo judío hasta el día de hoy no acepta que Jesús es el Mesías. Hay algunos que sí, pero la gran mayoría no aceptan que el rey es Jesús. Por eso hay conciudadanos, nosotros, que se nos dieron distintas minas, y nosotros tenemos que procurar ser hombres proactivos con lo que Dios nos ha dado, ya sea a lo mejor la música, la palabra, el conversar, ¿cierto? Los que pueden estar a lo mejor con interacción con más personas, darle esperanza. Hoy en día creo que esa palabra esperanza está muy desinflada. La gente no está en un corre-corre y que el día pasa así, súper rápido. Se me vino a la mente, no sé si supieron la noticia de la niña española que, que se mató. O sea, ¿por qué? Porque tenía depresión. Claro, hubo un contexto por detrás, pero sus padres pelearon por ella 2 años. Pero el 26 de marzo, algo así como las 6 de la tarde, ella falleció. Yo no creo que el Señor quiera eso de nosotros. No creo que Él quiera que nosotros atentemos con nuestra vida. O sea, y creo que nos ha puesto a nosotros, para aquellos que tienen problemas, poder alentarnos. La palabra dice, alentados con estas palabras unos con otros. Y podemos ver que no todos somos iguales. Uno, ¿qué hizo? Duplicó. Le dieron 10 y tenía 10. El otro le dieron 10 y le dieron 5. Pero hay algunos de nosotros que va a llegar el momento y Dios le dice, oye, yo te di esto. ¿Qué hiciste? No, Señor, yo no hice nada. ¿Pero cómo no hiciste nada? No, no hice nada. Entonces, con esto quiero terminar, que podamos en nuestro corazón ver primero si somos cristianos intelectuales o de corazón. Porque podemos estar aquí, pero no creer. Siempre me acuerdo de la película Dejados atrás, aquellos que lo hayan visto, cuando el pastor se queda. Dice, saber y creer son cosas distintas. Yo sabía, pero no creía. Entonces, tenemos que con lo que Dios nos ha dado, primero, como le digo, tener y reconocer como Saqueo que Jesús es su Señor. Y segundo, con lo que Dios nos ha dado, porque a todos nos ha dado algo. ¿No? El que viene a mí me dice, no, si yo no tengo nada. Mentira. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo que podemos aportar en el reino de Dios. Busquemos
Busquemos, como dice, primero el reino de Dios, justicia y las cosas para ser añadidas. Y también pidámosles a Dios, Dios úsame. Dios, a lo mejor una persona, guía a alguien que llegue conmigo para poder hablarle de ti. Estamos en tiempos donde el rapto puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Los países, ¿quién me comentaba la Janine? Me decía que en Corea del Sur se va a restringir la luz, que van a poder lavar solamente los fines de semana. Entonces, claro, nosotros nos pegó, creo que somos el país que le subió la benzina más cara del planeta, pero hay más de 90 países que le subió la benzina. Y hay países que le está pegando por otro lado, como Corea del Sur, con la electricidad. Entonces, se está armando el caos, se están poniendo, yo creo que las piezas, como una vez lo escuché en un estudio en Santiago, del papá de un hermano que decía que él pensaba que el rompecabezas estaba armado. Ya estaba listo, solo había que presionar las piezas, juntarlas, para que quedara perfecto. Entonces, no estemos titubeando con nuestra fe y busquemos al Señor todos los días. Yo cuando voy conduciendo y voy solo, voy orando, porque si no lo hago, la presión me mata. Yo paso por la bencinera y ya paso así ahora. Miro para el otro lado. Porque cuesta. Todos tenemos nuestras batallas. Pero no seamos como aquel siervo que se le dio y incluso se le quitó. Porque sí, Jesús va a volver otra vez y ya no va a volver como lo hizo. Aquí después pueden seguir leyendo, entrando en un burro, en una pollina. Jesús va a venir, como dice en Apocalipsis 19, montado en un caballo blanco, y va a decir, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí cambia la historia. Entonces, los animo a eso y a tener una relación personal con Cristo. Escuchen los estudios en YouTube. Pueden ir tomando apuntes, pueden ir preguntando si es que tienen alguna duda. Pero más que eso, todos los días tengan una relación cada uno personal con Cristo, porque la salvación es personal, no es familiar. Si mi esposo no ora, si mi esposa no ora, es problema de ellos, obviamente pero su problema, no el mío. Yo tengo que, personalmente, tener una relación con Cristo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este día, gracias Señor porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y te pedimos que fortalezcas nuestra fe, Señor, y que podamos, Señor, a través de estos estudios que tú, Señor, pones en nuestro corazón, el seguir adelante confiando en ti, sabiendo y esperando tu venida, y que nos librarás de todo lo que estamos viviendo y que se va a vivir en el futuro, Señor. Sabemos que no significa que no vayamos a pasar por aflicciones, porque tu misma palabra dice que cuando estés entre medio de las aguas, yo estaré contigo. No dice que no vamos a estar en las aguas, pero dice que tú estarás con nosotros. Permítenos ser como Pedro cuando caminó por las aguas y no ser como Pedro cuando miró el mar y se hundió, pues desvió la mirada que sentí, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos bendigas esta semana y que tú, Señor, puedas multiplicar nuestro trabajo, Señor, y que puedas, Señor, a lo mejor poner a alguien en nuestro camino para que nosotros podamos hablarle del amor de Dios. Pueden ser a lo mejor, Señor, nuestros padres, que a lo mejor no son cristianos, nuestros hermanos, Señor, un vecino, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser instrumento tuyo para poder llenarnos de ti, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.